Buenos días, somos alumnos del Instituto Universitario de Yucatán de la Licenciatura en Criminología y Criminalística. A continuación vamos a presentar los datos más relevantes para el procesamiento de la escena. Administración del lugar de los hechos. Para comenzar, hay que mencionar lo que es la verificación del aviso y de la información. Es importante señalar que frente a un hecho de naturaleza probablemente delictiva, el nivel de incertidumbre es muy alto, por lo que hay que mantener prudencia, calma y sobre todo evitar poner en riesgo a los compañeros y a uno mismo. Y mediante este proceso se debe de solicitar, realizar y revisar lo que es la recepción del reporte del caso, lo que son los conocimientos del lugar geográfico, porque por supuesto esto nos ayudará a llevar a cabo un proceso de lugar de intervención de mejor manera. De igual manera se debe de definir los posibles riesgos del lugar. Para ello se debe de realizar una observancia del lugar para ubicar los posibles riesgos y con ellos prevenirlos mediante cualquier medio que sea posible. De igual manera, hay que tomar en cuenta las condiciones climatológicas presentes en el lugar, tanto en el momento presente como posibles alteraciones climatológicas futuras. También hay que hacer un alistamiento de los medios logísticos. Y un punto muy importante son la preparación del equipo, los instrumentos y todo aquello que vaya a ser necesario utilizar durante el proceso en el lugar de intervención. Y por supuesto, como último punto, lo que es la conformación del equipo o, o tomar en cuenta todos los especialistas que deberán de intervenir en el procesamiento del lugar de intervención. Algo a tomar muy en cuenta cuando se está procesando un lugar de intervención es que dentro de las actividades del estadio del antes del plan de acción se encuentra, por supuesto, verificar que el primer respondiente haya cumplido o no con todos los puntos que debe de cubrir dentro de sus responsabilidades, pues estas tienen un impacto directo en las actividades a llevar a cabo tanto por los peritos como por los policías, con capacitación para el procesamiento durante el estadio de la intervención en el lugar de los hechos. Por ello es tan importante una buena capacidad de primer respondiente para reaccionar ante cualquier caso, pues es el primer punto para comenzar un buen proceso de investigación y así llegar al final a conseguir la verdad histórica del caso que se está investigando. Por supuesto, uno de los puntos claves para llevar a cabo una buena procesamiento del lugar de intervención es el alistamiento del equipo y los suministros que serán necesarios durante este proceso. Para este punto se llevó a cabo un pequeño listado de lo que son algunos de los ejemplos de los equipos que se ocupan en este procesamiento. En el primer punto está lo que son la adecuación de los medios logísticos y con este punto incluyen los vehículos. Por supuesto, otro punto son los medios de comunicación. Cuando se está procesando algún lugar de intervención, la comunicación es de gran importancia y por ello es tan importante tener en cuenta cuáles medios serán utilizados en este punto. Por supuesto también está lo que son los equipos de protección personal, pues con ellos se evitará contaminar el lugar de intervención y de igual manera evitar que el lugar de intervención pues llegue a ocasionar algún mal hacia la salud de las personas que están procesando el lugar. También está el kit para protección del lugar, que en este se pueden incluir lo que son las cintas amarilla y roja, que con ellos se hace un acordonamiento del lugar que se va a procesar.
El siguiente punto son los equipos e instrumentos empleados en el procesamiento del lugar. Este incluye también lo que son la documentación para el aseguramiento, tanto de los indicios que se observen en el lugar y que el posterior se vayan a embalar, etiquetar y llevar hacia los laboratorios para su procesamiento. Y por último está el listado del chequeo de procesamiento del lugar de los hechos. Un punto más a mencionar es que en este punto del alistamiento de equipos y suministros entran lo que son los formatos. Me gustaría mencionarles a algunos de los formatos que comúnmente se utilizan más durante este procesamiento. Está lo que es el informe de diligencia del caso, el informe final, informe de actividades de procesamiento del lugar de los hechos, acta de inspección de vehículos, acta de inspección técnica a cadáver. Esto, por supuesto, en caso de que hubiera un cadáver o un occiso en el lugar que se está procesando. Está los formatos complementarios a la documentación, avisos de seguridad de embalaje y registro de cadena de custodia. Este último punto de la cadena de custodia, por supuesto, considero que es de los que más comúnmente se habla, pues es el que se va a asegurar llevar un buen procesamiento a los indicios para que no sean alterados, no sean contaminados, y con ello asegurar una buena investigación del caso que se está investigando. Tomando en cuenta el transporte, es importante saber que los medios más comunes, los que más son utilizados en este caso, es el aéreo, el marítimo y el terrestre. Los indicios son una pieza fundamental, una parte clave dentro de la investigación a detalle para poder tener una conclusión o un panorama más amplio dentro de esta cuestión. Es importante que los indicios tengan una documentación, una debida recolección y asimismo llevar a cabo su traslado. Dentro del traslado es importante que tomen en cuenta los factores del clima, la distancia, los horarios, el plazo, cuánto tiempo tiene un indicio para llegar de un lugar a otro. Al apartado del personal en el lugar de intervención. Es importante saber que el primer respondiente es el policía. Este mismo lleva a cabo su informe para después dar aviso a la autoridad competente. Al momento del arribo de esta autoridad se encuentra un grupo de peritos en criminalística. Deben de contar con su equipo de seguridad adecuado, así como un coordinador que tenga su función y llevar a cabo y distribuir a su personal, a sus peritos, así como también un perito en fotografía. Es importante para tener unas fijaciones y documentación a fondo para llevar a cabo la investigación. La función principal de los peritos es procesar e indicar los indicios, marcarlos, recolectarlos, embalarlos para así llevar a cabo un correcto traslado para que sean investigados, para que sean analizados y tengan una conclusión precisa. El acordonamiento. El acordonamiento es otro de los pasos más importantes que se deben llevar a cabo durante el arribo de la policía o primer respondiente al lugar de intervención. Por consiguiente, es importante saber que se conoce como acordonamiento a la acción de delimitar el lugar de intervención mediante el uso de cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas para preservarlo o sellarlo. Esto en caso de lugares cerrados, así como evitar la alteración o contaminación del mismo y darle un control y eficacia a las personas capacitadas para ingresar. Por otra parte, tratándose de lugares abiertos, se deberá acordonar la zona con cinta amarilla en un perímetro de por lo menos 50 metros de ser posible, alrededor del punto de donde se cometió el hecho.
Hay ejemplos de lugares abiertos, como por ejemplo parques, estacionamientos, plazas, campos, entre otros. Una vez realizado el acordonamiento por el policía o el primer respondiente, tiene el deber de la entrega, recepción del lugar de intervención o el lugar del hecho. La policía de investigación o primer respondiente, según sea el caso, hacen entrega del lugar de intervención al coordinador de la policía con capacidades para procesar. Este último debe registrar dicha actividad en el formato entrega-recepción del lugar del hecho para su formalización. El coordinador de la policía con capacidades para procesar recibe el lugar de intervención e inicia con la actividad técnica a desarrollar, por lo cual deberá considerar la posibilidad de solicitar el apoyo al primer respondiente para brindar seguridad perimetral. El manejo de testigos. Aquí, la policía de investigación es la primera autoridad en hacer presencia en el lugar de intervención, que le compete corroborar la denuncia que sea un oficial, podría ser estatal, municipal, federal. Estos deben de hacer presencia para asegurar el lugar de los hechos y controlar cualquier situación como los indicios y personas próximas al lugar o personas que vivan cerca del perímetro. De igual manera, asegurar a los probables responsables, ya que cada uno puede ser pieza fundamental de la investigación. Por eso se deben seguir los procedimientos correspondientes para el manejo de los testigos, ya que ellos pueden aportar y ser importantes en el proceso de la investigación. El puesto de mando se encuentra ubicado dentro del perímetro de acordonamiento, ubicada entre la zona de incidencia y la zona crítica. Ahí se localizarán las herramientas o materiales necesarios que se utilizarán por el personal pericial criminalístico, conocido también como un punto de encuentro de los materiales que se emplearán en la zona. La evaluación inicial es por parte de los criminalistas de campo en la investigación de los delitos que permite identificar el tipo de incidente y el nivel de investigación que se deberá conducirse, así como los recursos que serán necesarios para especificar responsabilidades, compartir información preliminar y desarrollar planes y estrategias que faciliten posteriormente la investigación del recorrido. El recorrido preliminar es el que lleva a cabo el policía de investigación en conjunto del coordinador del grupo de peritos para identificar y examinar cualquier amenaza, para posteriormente comenzar con el proceso de identificación de indicios dentro de la zona de intervención y tener un control de los mismos. Control de contaminación. Este debe de contar con rutas de entrada y de salida, acceso al personal, que es esencial para el procesamiento de los indicios, ya que este permite reducir riesgos para la seguridad del personal pericial y minimizar la pérdida, alteración o destrucción de la evidencia que esté localizada en el lugar de intervención. La inspección ocular es un proceso metódico, sistemático y lógico de búsqueda de indicios que consiste en la observación minuciosa e integral del lugar del hecho o de la escena del delito. Una vez comenzada la inspección ocular del hecho o escena del delito, no debe interrumpirse, salvo que se den circunstancias que impliquen peligro físico para el personal o daño para las cosas. El personal técnico especializado utilizará el método de inspección ocular que resulte más adecuado a las circunstancias del hecho y características geográficas. Los métodos aconsejables para la búsqueda de indicios durante la inspección son los siguientes: el método zonal, el método lineal, el método strip, el método espiral, el método radial y el método grilla. El plano del lugar del hecho o escena del delito es un dibujo realizado por el personal pericial especializado en la temática perteneciente al área específica, cuyas características son escala,
Esta se debe dibujar a escala, entendiéndose por esta la reducción proporcional que se hace de las dimensiones del lugar del hecho o escena del delito. Esquematicidad. Debe contener únicamente aquello que se considera esencial para la investigación, es decir, los elementos, rastros o indicios que dan cuenta del hecho sucedido y la identidad de sus participantes. Orientación. Debe tomar como referencia el norte magnético. Leyendas explicativas o referencias señalan la naturaleza de determinados objetos o elementos, rastros o indicios en el sitio del suceso con el propósito de una correcta interpretación del dibujo. El plano permite efectuar una adecuada reconstrucción del hecho, del lugar o escena del delito, pues a través de él es posible ubicar el lugar exacto en que fueron hallados cada uno de los objetos o indicios al momento de la inspección ocular. Como consiguiente, la documentación da comienzo con la llegada de la primera persona a la escena, como lo es el primer respondiente. Uno de los métodos de documentación es escrita, fotográfica, planimétrica, videográfica, entre otros. La documentación escrita. Los errores cometidos en la documentación escrita traen como consecuencia una deficiente investigación, ya que al no contar con la totalidad de los elementos, este será insuficiente para contribuir. El propósito es informar condiciones y hallazgos y procedimientos a todos los intervinientes en el proceso y debe ser completa para conocer elementos de medio ambiente, aspectos relacionados con el clima, aspectos relacionados con la iluminación, topografía, posición y ubicación, elemento físico del lugar, estado y quienes intervienen. Todas las observaciones deberán ser registradas en las hojas del trabajo en ese instante, lo cual deberán ser transferidos al informe electrónico de manera correcta. Documentación fotográfica. Tiene como propósito la elaboración de un registro objetivo y permanente del lugar de intervención, de las evidencias y de cualquier cambio que se produzca. Cuando se complementa con la planimetría y documentación escrita, es importante para recordar y demostrar el estado original del lugar y de indicios. Puede ser de tipo panorámico, general, medio, primer plano, primerísimo plano, sábana de indicio, sábana de pertenencia y filiación. Para ello, es necesario contar con el equipo actualizado para obtener las tomas con claridad. De igual forma, tener conocimiento acerca del triángulo de exposición, como lo es apertura de diafragma. Controla la cantidad de luz que penetra en la cámara. La velocidad de obturación, quien determina el tiempo el cual está abierto el obturador de la cámara. La sensibilidad o ISO, que es la velocidad con el que el elemento fotosensible relaciona a la luz. La documentación videográfica es un registro en el que se capta visual y sonoramente la investigación. Es un elemento material probatorio. Es evidencia física, objeto, instrumento, producto relacionado con un hecho delictivo y que puede contribuirse como prueba. El recorrido final en el lugar de los hechos es el que se realiza, como bien lo dice, al final, ya que es el que asegura que todo se haya recolectado, como todo tipo de evidencia que se está relacionada en el hecho, antes de poder liberar el lugar de intervención. El inventario final es el que se realiza con los indicios que fueron hallados en el lugar de los hechos, para así poder llevar a cabo todo tipo de procedimiento con ayuda del inventario final. Traslado de personal e indicios. Este inicia cuando la Policía Federal Ministerial recibe los indicios o elementos materiales probatorios embalados y finaliza con su entrega a los servicios periciales para su estudio o a las bodegas de indicio para su almacenamiento. Cuando se encuentren materiales que por su cantidad o tamaño impliquen un alto costo o peligrosidad por su conservación, solo entrará en registro de cadena de custodia el muestreo realizado, siendo el resto materia de aseguramiento.
Por otro lado, el transporte o el traslado de los indicios o evidencias debe ser el adecuado, tomando en consideraciones las condiciones climatológicas, la temperatura del transporte, la presión y el movimiento, así como la duración del mismo, ya que pueden causar la destrucción del indicio o evidencia. Otro de los temas es el envío de indicios y solicitudes al laboratorio. Cuando se requiere practicar análisis previos, complementarios o derivados de los que se realicen en el laboratorio, las evidencias deberán ser remitidas a otros despachos, realizando el correspondiente registro en la cadena de custodia. Las evidencias, luego de su análisis técnico-pericial y cuando corresponda, salvo cualquier otra indicación para su destino, deberán ser remitidas al área de almacenamiento definitivo o correspondiente. Los soportes transportables serán devueltos a las autoridades remitentes luego de haberlo realizado en la recolección de la muestra. Solamente el indicio o evidencia recolectado, en este caso la muestra, será remitida al almacén temporal o definitivo. Se procederá al registro del responsable de la misma remisión o entrega en el correspondiente registro de continuidad de la cadena de custodia de indicios y o evidencias. Posteriormente, también existe lo que es la preservación de indicios y evidencias, que debe realizarse en ambientes contemporáneos, en contenedores, temperatura y con los preservantes que correspondan según la característica particular del indicio o evidencia. Para ello deben consultarse los instructivos de cada laboratorio en particular. Otro de los temas es inventario de equipos y suministro. Para el proceso de los indicios es muy variable. Sin embargo, para la recolección de indicios se debe realizar aplicando las técnicas adecuadas y utilizando los protocolos adecuados, así como también utilizando los instrumentos adecuados. Es muy importante el uso de guantes y determinar el método más adecuado de acuerdo a las características del indicio. El proceso es variable y depende del tipo de material, considerando si es líquido, sólido o biológico. Lo más importante en el levantamiento de indicio es su preservación para posteriormente identificación. Como bien se mencionaba, cada indicio porta una forma diferente de su levantamiento. Por ejemplo, para recoger un arma de fuego, lo más importante es evitar friccionar las superficies lisas en donde se pudieran encontrar las huellas dactilares. En el caso de las armas blancas, como es el caso de un cuchillo, debe tomarse con 2 dedos colocados en las partes inusuales del arma. Los casquillos y balas deben levantarse con pinzas. Embalar técnicamente implica colocar cada indicio inventariado en el empaque o contenedor adecuado para su protección, tomando en cuenta las características y naturaleza del mismo. Sin embargo, el embalaje o empaque depende de la sustancia que se va a guardar y, por obvias razones, es importante proteger los indicios en recipientes adecuados. Un ejemplo de ello sería los líquidos y sustancias biológicas, que deben resguardarse en frascos de vidrio, tubos de ensayo o recipientes de muestras para análisis clínicos. Todo eso se muestra a continuación en las siguientes imágenes. Para que el laboratorio de genética forense reciba los indicios, estos deben ser transportados bajo las condiciones ambientales y de seguridad que protejan la integridad de esta, desde la colecta hasta la recepción en el laboratorio. Tiene que estar debidamente embalado, sellado y etiquetado junto con su cadena custodia y oficio de solicitud. La descripción del indicio debe coincidir con la descripción de registro de cadena. Si la carpeta de investigación o el número de oficio no coincide con el etiquetado o algún dato de la cadena custodia, no son aceptados. Por consiguiente, que fueron aceptados los indicios son ingresados en una bitácora de actividades para el control y registro dentro del laboratorio, así como el reinado de cadena de custodia de quien entrega y del perito que recepciona los indicios.
Una vez que el coordinador ha asignado un perito a la carpeta de investigación, se realiza un análisis preliminar. Son estudios que pretenden identificar la posibilidad de presencia cualitativa, no indica cantidades de fluidos corporales, sirven para determinar si son de origen humano o animal. Si son de animal, ya no se realiza un análisis más profundo. Si la solicitud es de identificación de líquido seminal y espermatozoides exvaginal y bucal, se realiza a través de la prueba P30. Es una técnica cualitativa y se llama P30 debido a que se analiza la proteína en las células masculinas. Al terminar, se realiza un informe o dictamen pericial del análisis preliminar. En la segunda fase, una vez realizado el análisis preliminar, se procesa para la obtención del ADN y generar un perfil genético, que conlleva a la obtención del haplotipo de cromosoma Y, ingresa a la base de datos y confronta de perfiles genéticos. Al realizar el procesamiento de la muestra, es necesario realizar una fijación fotográfica al embalaje, junto con la etiqueta de indicios en proceso que requiere los datos de número de la carpeta, nombre del perito, clave interna del laboratorio, fecha y hora con fijación fotográfica y testigos métricos. El análisis preliminar, procesamiento y análisis, que al terminar la muestra, volver a embalar, sellar y etiquetar los indicios y establecerlos en la cadena custodia. Almacenar las muestras en la bodega transitoria de indicios, dictaminar, ingresar al sistema en la Fiscalía del Estado, entregar los resultados, asistir a juicio si lo solicitan, entrega a la bodega de indicios con acuse de formato de entrega-recepción de indicios, y así terminaría el proceso en el laboratorio de genética.